¿Sabe cuál es la importancia de iniciar el proceso de recertificación para los profesionales de la salud? Sabemos que la medicina es una profesión en constante evolución y cambio. Por eso es esencial que nos mantengamos actualizados y en constante aprendizaje para brindar el mejor cuidado posible a nuestros pacientes. La recertificación es un proceso que nos permite demostrar que seguimos siendo competentes y capaces de brindar atención médica de calidad. Además, es una forma de garantizar la seguridad de nuestros pacientes y de proteger nuestra propia práctica médica. En Colombia, la recertificación se lleva a cabo a través de diferentes entidades que son las agremiaciones científicas, junto con el Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica, CAMEC. A estas entidades pertenecemos la mayoría de profesionales de la salud y ofrecen programas y cursos de actualización en diversos temas. Estos programas están diseñados para ayudar a mantener actualizados todas las áreas de especialización y ampliar nuestros conocimientos en otras áreas de vital importancia. El proceso de recertificación también nos puede proteger desde el punto de vista legal al demostrar que nos mantenemos en constante aprendizaje y que contamos con las habilidades para desempeñar atención de consulta, cirugías y demás procedimientos médicos que requerimos en nuestro quehacer diario. Esto hace que nuestros pacientes se sientan más seguros y que les estamos brindando la mejor atención posible. Esperamos que pronto inicien el proceso de recertificación y apoyemos las oportunidades de nuevos aprendizajes y crecimiento en nuestra práctica profesional. No solo mejora nuestros procesos, también brindará tranquilidad a los pacientes sabiendo que estamos comprometidos en mantenernos permanentemente actualizados brindando la mejor atención. Gracias por el compromiso con la práctica profesional de calidad en Colombia. Es un gusto tenerlos aquí. Hoy queremos iniciar el Summit de dolor, mi primer Summit, y tengo el honor de presentarles a tres personas muy especiales para mí. Hoy vamos a hablar en un primer tiempo de cómo está comportándose el dolor en Colombia. Vamos a hablar de cuál es el impacto que tiene el dolor en la población colombiana y cómo lo definen y a qué prácticas de analgesia la población está acudiendo. Luego vamos a presentarnos hablando de todas las alternativas de dolor, integrando todos los aspectos holísticos del dolor que están tan de moda y que nosotros somos vanguardistas en el manejo de la medicina holística, integrándola dentro de nuestras competencias y luego vamos a hablar específicamente de cuáles son las nuevas alternativas para mejorar el rendimiento del intervencionismo en el manejo del dolor. Bienvenidos. Primero les quiero presentar a la doctora Camila Montaño. Vamos a hablar de actualización en epidemiología del dolor en Colombia. La doctora Camila Montaño Rodríguez es médico cirujano con una especialidad en gerencia en salud de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y es residente de tercer año de la Universidad del Bosque, queriendo integrar a nuestro personal en formación en todas las actividades de la asociación. Bienvenida, doctora Camila. Buenas noches, muchas gracias, doctora. Listo, muchas gracias por la presentación, doctora. Buenas noches. Vamos a iniciar la charla hablando sobre la actualización epidemiológica del dolor en Colombia. En primera instancia, como bien lo saben, el dolor crónico, el dolor crónico es considerado uno de los mayores problemas de salud en la actualidad. La Organización Mundial de Salud informó que en el año 2000 ya existían 600 millones de personas mayores de 60 años afectadas por dolor crónico, cifra que doblará en el 2025 y alcanzará los 2.000 millones de personas en el 2050. Esta tabla o esta gráfica la obtengo de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, que dio a conocer en su octavo Estudio Nacional del Dolor, realizado en 11 ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Tunja, Pasto, Villavicencio, Neiva y Manizales,
que buscaba en primera medida determinar la prevalencia del dolor en Colombia. De estas 1.583 personas que fueron encuestadas, el 76% de las personas respondió que se ha tenido algún tipo de dolor crónico y el 24% que no lo ha presentado aún. Dentro de la intensidad del dolor, recordemos que diversas encuestas realizadas en nuestro país muestran en cuanto a la intensidad del dolor que un 41%, como lo pueden ver en la tabla, en la gráfica en color azul, aseguran sentir un dolor de intensidad severa, el cual va a interferir incluso en el descanso. Tenemos una presentación del 39% en color naranja de intensidad moderada, lo cual va a dificultar en actividades de la vida diaria, y un 20% de intensidad leve representado con el color gris, el cual significa que hay alguna alteración leve en las actividades de la vida cotidiana. Asimismo, se demostró que tanto su prevalencia como su intensidad son mayores en las mujeres y también tienen un aumento con el pasar de los años. Dentro de los tipos de dolor que ellos manifestaban en su estudio, estos fueron clasificados como un dolor somático, un dolor de tipo neuropático y un dolor de tipo visceral. Como pueden ver en la imagen azul, tenemos representación del dolor somático que equivale a un 63.7%. Este dolor, recordemos, se caracteriza por estar bien localizado. Es un dolor que con frecuencia es de tipo punzante, que se va a incrementar cuando nos movemos o cuando realizamos algún tipo de actividad física. En segunda instancia, como vemos representada en la imagen, tenemos en color naranja el dolor tipo neuropático con un 22.3%. Este dolor que va a tener su origen por un estímulo directo a nivel del sistema nervioso central o por una lesión propiamente al nivel del sistema nervioso periférico, representado con esa sensación de parestesias, con esa sensación de disestesias, con ese dolor que refiere el paciente tipo urente u hormigueo. En cuanto al dolor visceral, que corresponde al color gris en un 14%, recordemos ese dolor de características profundas, que es un dolor continuo, un dolor mal localizado, que se va a irradiar incluso a zonas alejadas y que se puede acompañar de otros síntomas como náuseas, como émesis o como diaforesis. Dentro de los dolores más frecuentes en los colombianos, un dato muy importante que nos revela la Asociación Colombiana para el Estudio de Dolor y también un trabajo que se llevó a cabo por el Grupo de Dolor en la Universidad de Caldas acerca de este dolor crónico. Como podemos ver en la imagen, demostraron que el dolor más frecuente es el dolor a nivel osteomuscular, con un 65%, seguido del dolor a nivel cráneo-facial, con un 25%, que se caracteriza más por el dolor tipo cefalea. En tercera instancia, el dolor a nivel abdominal, con un 8%, y en menor frecuencia el dolor precordial o el dolor a nivel de tórax, con un 5%. Teniendo en cuenta lo anterior, y en cuanto al manejo del dolor osteomuscular, que se convierte en un reto para nosotros como especialistas en el manejo del mismo, entonces es importante saber qué es el principal motivo de consulta y el dolor más frecuente. Basándonos en la diapositiva anterior, como les expliqué, con una frecuencia de dolor osteomuscular en alrededor del 65% de los pacientes encuestados, vamos a evidenciar cómo es la localización que se presenta con más frecuencia. En color azul, como lo pueden ver, con un 28.8%, tenemos el dolor a nivel de miembros inferiores, seguido en color naranja el dolor a nivel de la columna dorsal y lumbar en un 23.6%. Continuamos un dolor en miembros superiores con color gris en un 13.2% y a nivel cervical con color amarillo en un 11.9%. Este dolor, como pueden verlo, va a tener un impacto muy importante en la calidad de vida. Recordemos que el dolor repercute de una forma muy negativa sobre las funciones del paciente, generando un descenso significativo en su calidad de vida y su capacidad también para desarrollar tareas diarias. En esta imagen, como pueden ver, vemos plasmados los aspectos
en los cuales tenemos más afectación. En primer lugar, el trabajo, como lo evidencia en la primera gráfica, tenemos un 36%, que se va a caracterizar por ese ausentismo laboral, por esa pérdida de horas de trabajo, por esa disminución de cada paciente en su rendimiento de trabajo, seguido de ese impacto que tenemos a nivel emocional con un 34.1%. Tenemos esos pacientes que van a presentar alteraciones en su estado anímico, presentando ansiedad, presentando depresión, tal vez alteraciones en su hábito alimenticio. En tercer lugar, tenemos los trastornos a nivel del sueño con un impacto importante de un 33.3%, pacientes que manifiestan insomnio, que manifiestan somnolencia diurna, alteración en su patrón de sueño. En cuanto a la alteración a nivel de la vida social, perdón, en la vida social tenemos un impacto de un 27.3%, esos pacientes que tienen comportamientos donde ellos se aíslan por el dolor y asimismo la comunidad en la que viven pueden presentar algún tipo de rechazo o exclusión porque es un paciente que tal vez se queja mucho, que repercute mucho con dolor, entonces es un paciente que presenta este tipo de características. Y tenemos también una afectación importante a nivel de la vida sexual con un 21.9%, en donde se pueden ver alterados momentos o todos los periodos de la vida sexual, como es esa excitación, ese orgasmo, esa satisfacción, ese deseo. Como bien les dije, la esfera más afectada en la población que se reportó en el dolor crónico fue esa esfera laboral. Tenemos, como pueden ver representado en la imagen, un 20% de las personas que refirió que su capacidad laboral se vio afectada de manera moderada, en color amarillo, y un 34.8% de manera importante o muy importante en color rosado y en color vino tinto, con un total de un 55% frente a un 42% de las personas encuestadas quienes lo encontraron de una manera afectada leve o sin ninguna repercusión. Por eso es tan importante el manejo del dolor en todos nuestros pacientes. Dentro de la afectación de la esfera emocional por el dolor, recordemos que el dolor físico es una sensación que experimentamos desde que nacemos. Tal vez de uno u otro modo convivimos con él a lo largo de nuestra vida, pero la realidad es que ese dolor puede provocarnos un malestar que va más allá de las sensaciones físicas. Este puede afectarnos nuestras emociones y paradójicamente esas emociones pueden alimentar o incrementar nuestro dolor. Como pueden ver en la imagen, el 52% de las personas encuestadas refirieron dolor crónico y vieron afectada su esfera emocional de manera leve en color gris con un 18.2%, moderada en color amarillo con un 16.5% y severa en un 16.7% en color azul. En cuanto al tratamiento, entonces ese acceso que tenemos al tratamiento para controlar el dolor, entonces en la encuesta se les preguntó qué tanto acceso tienen esos pacientes a un tratamiento. El 70% de las personas encuestadas dijo que sí tenían acceso y el 30% dijo que no. La mayoría de estos tratamientos, como pueden ver en la imagen, fueron tratados con medicamentos en un 94.5%. Seguido de aquellos pacientes que optaron por remedios caseros en un 46.6%, terapias como la fisioterapia en un 40.9%, alternativas como la medicina alternativa en un 29.7%, algunos pacientes que se sometieron a cirugías en un 17% y otros que se sometieron a procedimientos como lo son los bloqueos en un 12.6%. Como ustedes pueden evidenciar, el manejo de elección sigue siendo el manejo con un tratamiento farmacológico. Sin embargo, no debemos olvidar la importancia de un tratamiento de dolor crónico que involucre un abordaje que debe ser multimodal. En este debemos darle al paciente esa alternativa de una combinación farmacológica con una elección de una técnica analgésica que debemos identificar según el paciente cuál es la correcta para cada paciente. Asimismo, recordemos que es importante que el paciente debe tener un manejo multidisciplinario,
donde intervengan diferentes profesionales. Debemos liderar o encabezar ese grupo nosotros como fisiatras, pero debemos contar con el apoyo de especialistas como fisioterapeutas, como anestesiólogos, terapia ocupacional, psicología, todo siempre en pro y ayuda de mejorar la condición del paciente y que pueda enfrentar su vida y manejar su dolor. Recordemos que trabajar con los aspectos relacionados con el dolor de los pacientes, si bien va a generar evitar un impacto del mismo en sus vidas, al menos lo que debemos lograr o tratar de conseguir es mejorar su situación, tratar de generar en ese paciente herramientas para que ellos tengan la capacidad de recuperar el control de su propia vida, que generen en ellos una mejora en su autoestima, que generen y posibiliten la forma de afrontar los problemas relacionados con esa limitación que les impone su dolor. Por lo cual es importante un manejo integral del dolor. Recordemos que mientras que un diagnóstico tradicional puede dividirse en partes separadas y manejar una terapia separada, el manejo de la terapia holística, que lo va a proponer y les va a explicar ahorita la doctora Sandra en su presentación, ve a la persona en su totalidad. Una persona que debemos ver siempre en un manejo integral, identificando siempre mente, cuerpo y espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora Camila. Es muy importante poder mirar cuál es el impacto que está teniendo el dolor en la función, en la estabilidad emocional de los pacientes y pues la responsabilidad que tenemos como rehabilitadores en el manejo de ese dolor, porque ya gran parte de la percepción del dolor de esos pacientes pues nos pertenece como especialistas en rehabilitación. Quiero presentarles a mi compañera, a mi amiga, a mi estudiante, que nos va a hablar de la optimización del manejo del dolor, un enfoque holístico para la práctica médica. Les estoy presentando a la doctora Sandra Milena Zuleta, médico cirujano de la Universidad Libre de Barranquilla, especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad del Bosque y especialista en salud ocupacional e instructora de mindfulness y yoga terapéutico. Doctora Sandrita. Bueno, muchísimas gracias a todos. Primero que todo, darle las gracias a todos los asistentes quienes se tomaron el tiempo y el espacio para una jornada que esperamos que sea de mucho provecho para todos. Un agradecimiento a la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación por la invitación y pues, por supuesto a la doctora Hilda Wilches por tenerme en cuenta para la charla que vamos a hablar en este momento. Me permito y vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman? Ahí están viendo. ¿Sí? Sí, Sí, perfecto, está bien. Sandrita. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, pues en el día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque holístico en la práctica médica para el manejo del dolor. El contenido que vamos a trabajar en el día de hoy va a ser la definición del dolor. Será de pronto una definición completa que tiene la IAS en este momento. Tendrá algunas limitaciones. ¿Cuándo podemos pensar en medicina holística? Algunas definiciones que tiene la Organización Mundial de la Salud y la regulación de la ley que hay en Colombia sobre medicina tradicional y complementaria, el uso de la medicina tradicional y complementaria en el mundo, la clasificación de este tipo de medicinas, el uso y evidencia de la medicina tradicional y complementaria en el dolor crónico, qué podemos esperar en el futuro, y perdónenme un segundito para quitar esto aquí, y algunos mensajes para llevar a casa. Bueno, dentro de la definición del dolor, pues todos la conocemos, la última que tiene la IAPS, que fue del 2020, donde hablan de que es una experiencia sensorial, emocional, desagradable que está asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Esa es la definición, la última que tiene la IAPS.
Sin embargo, dentro de esa definición, por primera vez, a pesar de que es muy difícil incluirla dentro de esa definición, pues ellos tienen unas notas aclaratorias. Dentro de estas quiero resaltar 3 importantes. Uno, ellos consideran de que hay que tener en cuenta que la experiencia del dolor se aprende a través de la vida, que está influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales, y que puede tener un efecto en la funcionalidad, el bienestar social y la parte psicológica. Y es que es importante tener en cuenta que el componente afectivo de los síntomas es importante, quizás el mayor, en el factor modulador del dolor, ya que el control de la afectividad es capaz de modificar la percepción, facilitar la adaptación al síntoma, y por ello es fundamental y primordial, primero, detectar a tiempo los cuadros de ansiedad o de depresión que acompañan casi siempre y constantemente al dolor. Y es que vemos que dentro de las estadísticas, alrededor del 50% de la población con dolor crónico tiene asociado alguna alteración en su componente afectivo por un trastorno de ansiedad o por una depresión. El segundo componente dentro de esta definición y que tenemos que tener en cuenta es el componente cognitivo, que es otra variable fundamental a considerar. El significado del dolor que tiene la persona, el sufrimiento, incluso la muerte, pues varía de una cultura a otra. La religiosidad que tiene esa persona, las creencias, pueden ser de ayuda, modulando esas vivencias que está teniendo el paciente, facilitando ese afrontamiento, o todo lo contrario, puede ser una barrera y dificultando ese proceso de adaptación en el paciente en el dolor crónico. El componente sociocultural, y eso lo vemos nosotros en nuestra cultura, es muy influyente. El nivel social que tiene la persona y cultural influye en la forma como se enfrenta ante una situación, los medios de tratamientos a los que tiene acceso, dependiendo su condición social, o la actitud frente a determinados tratamientos también pueden verse influidas por estos aspectos socioculturales. Y no por último, y por eso no menos importante, el componente familiar y el grupo de apoyo, ya que una de las funciones esenciales que ejerce la familia es brindar una estabilidad psíquica y afectiva a las personas afectadas, y que llega a afirmar que tanto el punto de vista del diagnóstico, el tratamiento, hay que tratar a la persona conjuntamente con la familia y con sus sistemas relacionales. Y eso es fundamental. Y entonces llegamos a un momento en el cual nosotros nos enfrentamos en esta situación de pronto diaria, donde tenemos al frente un paciente, hemos hecho una historia clínica completa con todos sus antecedentes, un examen físico supremamente completo, donde hemos llegado a un diagnóstico correcto y certero, y adicional le hemos brindado el tratamiento adecuado, farmacológico, no farmacológico, de rehabilitación, pero el paciente sigue con dolor. Entonces ahí llegamos a una situación y a una pregunta: ¿qué más hago en este caso? Y es que no hay que olvidar que nosotros no solamente somos cuerpo, mente y espíritu, o según la definición de la Organización Mundial de la Salud, hace un enfoque biopsicológico, sino que el ser humano, además de ser cuerpo, mente y espíritu, tenemos unos componentes esenciales. Así es como Maslow, que es psiquiatra y psicólogo humanista, que ha sido considerado como el iniciador de la tercera fuerza de la psicología humanista, es creador de la teoría de la autorrealización, que habla sobre 4 componentes esenciales en el ser humano. Uno, que son las necesidades que se ligan a las situaciones básicas y necesidades básicas del ser humano, como la alimentación, la vivienda, la salud, una familia, etc. Otro componente esencial son las capacidades, que es la necesidad del ser humano de decidir, elegir su bienestar y la libertad con la cual tiene ese derecho a decidirla, como por ejemplo disponer de la educación, disponer de un trabajo digno, etc. Otro componente son los valores y las conductas asociadas a esas creencias y normas, que están divididos en diversos subsistemas o valores, como los valores económicos, los valores políticos, jurídicos, sociales, religiosos, morales, etcétera, que tiene cada individuo y que hacen parte de esos valores que él asume dentro de su sociedad.
Y por último, el componente biopsicosocial, en el cual reconoce al ser humano en su condición de salud, que está influido por factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Pero dentro de esto, él habla un tema muy importante sobre el componente familiar, porque muestra cómo las creencias familiares moldean la forma en que los individuos y las familias se adaptan a las enfermedades. Por eso muchas veces vemos en nuestra consulta que no solamente hay pacientes enfermos, sino familias enfermas. Entonces, ¿qué nos aporta la medicina o cuál es la vía que empieza a hablar la medicina para tener en cuenta de que no solamente somos cuerpo, que no solamente somos mente, que no solamente somos la parte cuerpo, mente y espíritu, sino que la medicina, digámoslo así, empiezan a hablar ya sobre algunos aspectos en cómo enfocar y dirigir la medicina. Y es así como la Organización Mundial de la Salud desde 1998 declaró en su marco sobre que tenemos que empezar a hablar sobre sistemas de características para proveer cuidados integrales centrados sobre el paciente, la familia y la comunidad. Posteriormente, en el 2002, la WONCA, que es la Asociación Mundial de Medicina Familiar, propone un modelo holístico. ¿Y qué significa holístico? Pues viene de la palabra holos, que significa todo o totalidad. Y es básicamente una posición metodológica, porque eso es lo que es, que postula que los sistemas deben ser analizados en su conjunto y no solo a través de las partes que lo componen. Entonces, el Wonka propuso un modelo holístico donde lo que ellos, digámoslo así, mencionan y lo que ellos quieren es que dejemos de tener una medicina tan disgregacionista, que no veamos el corazón, la rodilla, el riñón, el cerebro, la columna, sino que sugiere una reintegración de los diversos conocimientos médicos que incluye la parte ancestral, tradicional y moderna en un gran corpus de sabiduría enfocado en un eficiente proceso de prevención de enfermedades, mejorar la calidad de vida, incluso de la muerte, de los pacientes sin dejar escapar ninguno de los componentes del proceso de salud-enfermedad. Revalorizar la importancia del ecosistema, de los desequilibrios psicológicos como generadores de enfermedades, sin dejar de lado claramente el origen propiamente biológico de la enfermedad. Entonces es así como empezamos a hablar un poco sobre la medicina tradicional y complementaria. Pues ya nosotros sabemos que la medicina convencional o medicina alopática, que también se llama, pues es la ciencia que busca prevenir, tratar y curar todas las enfermedades mediante el uso de fármacos, concentrándose en mayor medida en los síntomas incluso en algunas veces sobre las causas que la originan. Y cuando ya empezamos a hablar de otros sistemas de medicina, hablamos de medicina complementaria, como aquellas prácticas que no son convencionales, pero que se utilizan junto con la medicina convencional. La medicina alternativa son prácticas de igual manera que no son convencionales, pero que se utilizan en lugar de la medicina convencional. Y por último, la medicina integradora, que es un poco más reciente, donde se emplean todos los métodos terapéuticos adecuados, tanto convencionales como no convencionales, incluidos en un marco que se centra en la salud, la relación terapéutica y la persona viéndola como un todo. Y dentro de esto, pues hace mucho énfasis en el tema de la nutrición. Cuando empezamos a hablar ya de las regulaciones, esto no es nuevo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud desde el año 2014 viene hablando con todos los países que hacen parte de la Organización Mundial de la Salud que deben implementar estrategias para poder integrar la medicina tradicional y complementaria a los sistemas de salud de los diversos países que conforman la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por eso es que hemos visto que en los últimos años, Colombia, que hace parte de esa Organización Mundial de la Salud, tiene una tarea muy importante para incluir, para definir la integración de esa medicina tradicional y complementaria dentro del sistema de salud. Para la Organización Mundial de la Salud hay unas definiciones importantes. Uno, medicina tradicional, y es que ellos hablan que es una medicina que tiene una larga historia,
que es la suma total de todos los conocimientos, las capacidades y las prácticas basadas tanto en teorías, en creencias y en experiencias propias de diferentes culturas, para tratar de mejorar, diagnosticar enfermedades físicas y mentales, ¿no? Dentro de la medicina tradicional, en algunos países, en estas discusiones que han tenido en la Organización Mundial de la Salud, algunos abogan porque si son medicinas tradicionales, pues en los diversos países, si yo no soy, por ejemplo, en el caso de la medicina tradicional china, si yo no estoy en China, pues no tendría por qué traer la medicina tradicional china a Colombia, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, otros abogan y dicen, bueno, si bien es cierto, no es de la tradición de mi país, sí puede corresponder a la tradición del mundo entero y podemos beneficiarnos de otras tradiciones. Ellos definen la Organización Mundial de la Salud como medicina complementaria o alternativa, como un amplio conjunto de prácticas de atención en salud que no forman parte de la tradición ni de la medicina convencional de un país, ni están totalmente integradas en el sistema de salud predominante en algunos países. De igual manera, y pues ellos lo que en realidad proponen es que se hable un solo término para no confundirnos como medicina tradicional y complementaria. La función de ese documento, si en algún momento lo quieren leer, es dictar todas las integración de la medicina tradicional y complementaria, elaboración de las normas, directrices y metodologías. De hecho, ellos financian proyectos de investigación para evaluar la eficacia clínica, la seguridad, y también dan algunas disposiciones sobre la regulación de la medicina tradicional y complementaria. Y ahora, ¿qué pasa en Colombia? Entonces, en Colombia, a raíz de esa obligación, digámoslo así, que nos da la Organización Mundial de la Salud, pues nos habla, tenemos algunos lineamientos técnicos para la articulación de la medicina y la terapia alternativa en Colombia. De hecho, hay algún documento sobre la caracterización ocupacional para la medicina alternativa y terapias complementarias, y también tenemos una regulación en Colombia sobre los sistemas de salud. Está la ley 1164 del 2007, que habla sobre el talento humano en salud, la resolución 5269 del 2017, que incluye en el PBS la medicina alternativa y terapias alternativas y complementarias. La resolución 1132 del 2017, que ya en su lista tabular incluye CUPS para estas medicinas alternativas y terapias complementarias. Si bien es cierto, nos vemos en la limitación de que muchos aseguradores no tienen ningún convenio, no tienen ningún prestador para esto, incluso algunos lo tienen restringido para ciertos diagnósticos y patologías, y otros los tienen, algunos aseguradores lo tienen, digámoslo así, como limitados para, por ejemplo, planes complementarios. Pero en Colombia, la medicina alternativa incluye medicina tradicional china, medicina ayurvédica, medicina naturopática y medicina homeopática. No más. Y las terapias alternativas incluyen herbología, acupuntura, moxibustión, terapias manuales y ejercicios terapéuticos, y no más. Lo que salga de ahí, pues no está incluido dentro de este plan básico en salud. Hablando un poquito y rápidamente de las estadísticas, pues en Estados Unidos alrededor del 23% de los pacientes con enfermedades reumáticas acuden a servicios de medicina tradicional y complementaria. En Francia, hasta un 75% de las consultas corresponden a enfermedades del aparato locomotor. En esclerosis múltiple en España, alrededor del 41% de los pacientes con esclerosis múltiple recibe algún tipo de este tratamiento, y un 70% en Canadá y un 82% en Australia. En China, el 45% de los pacientes que acuden a medicina tradicional china, pues tienen este tipo de diagnósticos relacionados como ACV, patologías de hernias a nivel discal, hemorroides, hipertensión, artrosis de rodilla, incluso la parálisis facial. En África, alrededor del 80% de la población acude a medicina tradicional. Y como vimos en la presentación de la doctora Camila, alrededor del 27% en Colombia acude, ya sea por remisión o por su propia voluntad, a medicina tradicional y complementaria. Entonces, hablemos un poquito sobre la clasificación y rápidamente, ¿cómo se clasifica esa medicina tradicional y complementaria? Se puede subdividir en 5 grandes subgrupos, que son: 1, los sistemas médicos completos; 2, la medicina de la mente y el cuerpo;
3, las prácticas biológicas no utilizadas habitualmente en medicina convencional. 4, las prácticas de manipulación y base corporal. Y 5, la medicina energética. Dentro de los sistemas médicos completos, hablamos de que son sistemas médicos completos cuando hay detrás una filosofía, una concepción definida de enfermedad, de diagnóstico y de tratamiento. Por eso se llama sistema médico completo. Dentro de estos hay 4 grupos. La medicina ayurvédica, que el sistema de es el sistema tradicional de la India, se originó hace más de 4000 años y su teoría se basa en que la enfermedad pues está causada por un desequilibrio de la fuerza vital del cuerpo o prana, como ellos lo llaman, y su objetivo es restablecer ese equilibrio dentro del cuerpo. La medicina homeopática, que ha sido desarrollada en Alemania a finales del siglo XVIII, es un sistema médico que se basa en el principio de que lo similar cura lo similar. Y es así como ellos exponen que una sustancia, cuando se administra en grandes dosis, causa un cierto conjunto de síntomas. Se cree que la misma sustancia cura esos mismos síntomas cuando se administra en dosis diminuta. La homeopatía, su objetivo es restablecer ese flujo de energía del cuerpo. Es importante que la homeopatía, la parte homeopática está regulada por la FDA. La medicina de naturopatía comenzó más o menos, es una disciplina de atención en salud formal en los Estados Unidos a principios del siglo XX, y su base es el poder curativo de la naturaleza. Hace hincapié en la parte de la prevención, tratamiento de la enfermedad a través de un estilo de vida saludable. Y por último, la medicina tradicional china, que es originada hace más de 2000 años, y su filosofía es basada en que la enfermedad es consecuencia del flujo inadecuado de la energía, de la fuerza Qi, que ellos denominan, y que se restablece cuando la circulación de ese Qi empieza nuevamente a circular mediante el equilibrio de las fuerzas opuestas del yin y el yang. Esa es básicamente pues como la teoría de estos 4 tipos de sistemas médicos completos. Cuando pasamos ya a la medicina mente y cuerpo, son todas esas terapias que se enfocan en la interacción entre el cerebro, la mente, el cuerpo y el espíritu, cuyo objetivo es potencializar esos factores emocionales, mentales, sociales, espirituales y comportamentales que afectan directamente la salud. Y dentro de la medicina cuerpo y mente, pues tenemos 5 representantes, digámoslo así, de ella. 1, la biorretroalimentación, que consiste en dispositivos electrónicos a fin de proporcionar información a los pacientes acerca de las funciones biológicas. Y yo creo que eso es una de las cosas que utilizamos nosotros dentro de la rehabilitación. Las imágenes guiadas, que emplean imágenes mentales autodirigidas o guiadas que ayudan al paciente a relajarse, a promover el bienestar y la curación. La hipnoterapia, que deriva esa práctica, es una práctica de hecho psicoterapéutica occidental, donde los pacientes entran en un estado avanzado de relajación y de concentración que está enfocado para ayudarles a mejorar su condición de salud. Las técnicas de relajación, que son prácticas diseñadas específicamente para aliviar la tensión y el estrés, y dentro de estas la meditación, el tai chi, el yoga, están incluidas como parte de la medicina mente y cuerpo. Cuando hablo de yoga, hablo de prácticas de asana, porque el yoga en sí pues es una filosofía, una ciencia de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Entonces muchas veces asociamos que el yoga son las posturas, pero en realidad eso es solamente una parte en realidad de lo que es el yoga. Ahora, hablando de la meditación, es importante que hablemos sobre el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness es básicamente prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente, con interés, con curiosidad y con aceptación. El mindfulness fue tomado desde la tradición milenaria por Jon Kabat-Zinn, que es un biólogo molecular estadounidense que ha sido famoso por haber propuesto desde la década de más o menos de los años 70 el uso de la atención plena en un ámbito clínico. Él sacó
digámoslo así, el tema de la meditación desde el ambiente religioso del budismo, porque es una práctica budista, y lo llevó a la ciencia a un ambiente clínico. Y él inició lo que se conoce como el programa de reducción del estrés basada en atención plena o Mindfulness MBSR, como así se encuentra en la literatura, con el objetivo de tomar esos elementos terapéuticamente útiles de la meditación, investigarlos, encontrar si sirven o no sirven evidencias científicas y potenciarlos en un ámbito de la ciencia aplicada. ¿Cuál es la evidencia que hay en el mindfulness? Pues ayuda hacia la parte de promoción y prevención, disminución de algunos síntomas en los aspectos psicosociales y calidad de vida. Hay muchos estudios sobre el uso del mindfulness en profesionales de la salud. También hay muchos estudios sobre marcadores biológicos, cómo disminuye el cortisol, los agentes proinflamatorios, marcadores inmunológicos, incluso cómo hay una mejoría en la longitud de los telómeros, favorece la parte de la neuroplasticidad, pero también hay otros estudios sobre utilidad del mindfulness en otros ámbitos, no solamente en la medicina, sino en la parte de educación, política, deporte, ausentismo laboral, productividad, etc. Ahora, hablando un poquito sobre ese cuarto componente o esa cuarta división de la medicina tradicional y complementaria, lo que llamamos como prácticas de bases biológicas, que no se utilizan en la medicina tradicional. Perdón, en la medicina alopática o medicina convencional. Y su sustento es básicamente que se usan sustancias naturales que afectan la salud. Dentro de esto está la medicina botánica, donde se usan plantas, hojas, troncas y raíces para la preparación de remedios para curar síntomas y prevenir enfermedades. Todo lo que tiene que ver con terapias quelantes, donde se utilizan algún tipo de sustancia para disminuir los efectos tóxicos de algunos metales en especial dentro de nuestro cuerpo. Todo lo que tiene que ver con dietoterapia, que usa regímenes dietéticos especializados para tratar o prevenir un trastorno específico, y hay unos tipos de dietas especiales de acuerdo a las patologías, o la medicina biológica alemana, que pues todos la conocemos, creo que la mayoría de los fisiatras hemos sido líderes en su aplicación y en el reconocimiento de sus beneficios, que es una medicina biológica que ayuda a que el organismo se recupere mediante la activación de su propio mecanismo de defensa. Las prácticas, otra de las clasificaciones, pues son las prácticas de la manipulación. Son esas prácticas que se centran sobre todo en las estructuras y sistemas. Dame un segundito. Se centran sobre todo en las estructuras y sistemas del cuerpo, por ejemplo, en la manipulación de huesos, articulaciones, tejidos blandos, y aquí hay 5 digamos, los representantes dentro de esta práctica de manipulación. Uno, la quiropraxia, donde se utiliza manipulación para corregir desajustes en las vértebras. Es un intento de reajustar ese flujo de energía de la vida y a través de esas manipulaciones restablecen ese flujo. La masoterapia, los tejidos del cuerpo son manipulados para reducir el dolor, aliviar la tensión muscular y reducir el estrés. Y eso, creo que eso todos dentro de la fisiatría, pues conocemos los beneficios de la masoterapia. La reflexología, pues también hace parte de estas prácticas de manipulación y su sustento o su base es que la presión manual aplicada a áreas específicas en la palma o en la planta, se considera que estas áreas corresponden a diversos o a diferentes órganos o sistemas del cuerpo a través de los diferentes meridianos. Las ventosas, que también se utilizan en la medicina tradicional china, su objetivo o la filosofía que ellos comentan es que las ventosas aumentan el flujo de sangre en el sitio de aplicación y que mejora la circulación en esta área. Hay algunas otras técnicas como el raspado o la técnica washa, que también es frotar con un accesorio diversas partes del cuerpo y que con ese raspado se aumenta el flujo de sangre en el área. Y pues la acupuntura, obviamente, que es un poco más conocida. Las agujas metálicas pues se insertan en unos puntos especiales en la piel que corresponde a lo que ellos llaman canales o meridianos por donde circula la sangre y la energía. La punción en estos puntos de acupuntura lo que hace es modular la fisiología del cuerpo a través de esa red de canales o meridianos y favorecer el flujo de energía. Y lo que llamamos ahorita entonces, ya como la última clasificación de la medicina tradicional y complementaria, es la medicina energética.
y que su, digamos, filosofía es decir que pretende manipular los campos de energía sutil y en consecuencia, pues afectar la salud de manera positiva. Dentro de esos está pues la acupuntura, que también hace parte dentro de la medicina energética, que a través de las agujitas pues se trata de regular la energía a través de esos canales y meridianos. La utilización de imanes o magnetoterapia, en la cual se utilizan campos magnéticos estáticos o pulsados para reducir el dolor o facilitar la curación. El tacto terapéutico, que es su filosofía, es la que basa en que esta modalidad es utilizar la energía del terapeuta o biocampo para influir en el biocampo del paciente. El Reiki también hace parte de la medicina energética. El Reiki pues se originó en Japón, es un tipo de medicina energética. En el Reiki los profesionales aquí intentan canalizar la energía a través de sus manos y la transfieren al cuerpo del paciente para promover la curación. Y el Qigong y el Tai Chi, que a través de sus movimientos físicos pues pretenden movilizar la energía del Qi de la persona. ¿Y qué tenemos de medicina tradicional y ancestral en Colombia? ¿Verdad? Porque aquí hemos hablado de mucha medicina de otros que vienen de otras culturas, pero ¿qué hay en realidad en Colombia sobre la medicina tradicional y ancestral? Les quiero decir que lastimosamente no es que haya mucho, pero ya hay algunos esfuerzos que está haciendo diferentes culturas para poder plasmar todo ese conocimiento tradicional y ancestral. Es así como hay, por ejemplo, el recetario pintoresco de Chocó, que fue publicado ahorita en el 2023, donde se encuentran todos esos remedios ancestrales del Pacífico colombiano, y también está el ciclo natural de la vida, salud y plantas medicinales, que es del resguardo indígena Nonuya de Villa Azul, espero haberlo dicho bien, y que ustedes pueden consultarlo en esa página, y de verdad, cuando yo lo vi, es una cosa tan maravillosa y tan hermosa ese trabajo que hicieron los mismos indígenas dibujando, pintando, plasmando cómo ellos ven la enfermedad y cómo a través de la naturaleza propia de nuestra cultura y de nuestra tradición se evidencia efectivamente de que sí tenemos medicina tradicional y ancestral en Colombia, pero que de investigación lastimosamente tenemos poco. Hay algunos artículos, ¿verdad?, en los cuales se hablan sobre plantas medicinales reconocidas por 2 comunidades del Chocó en Colombia para el tratamiento del reumatismo y que pues han sido publicadas, pero en realidad pues hay muy poca evidencia. Y ya después de que hablamos de la medicina tradicional y complementaria, pues hablemos un poco sobre la medicina funcional integrativa, que es aquella que trata de plasmar y de reunir tanto la complementaria como la medicina alopática. Puede describirse la medicina como la aplicación clínica de la biología de sistemas. Así ve la medicina funcional el cuerpo o el ser humano. Ellos hablan de que la enfermedad crónica generalmente está precedida por un periodo de disminución de la función en uno o más de esos sistemas del cuerpo y que la restauración de la salud requiere mejorar esas disfunciones específicas que han contribuido al estado de la enfermedad. Entonces ellos hablan que en un periodo de disminución de una función de un sistema aparece la enfermedad y la mejora es a través de esas disfunciones específicas. Quienes han tenido acercamiento con la medicina funcional pues podrán reconocer un poquito estas matrices que ellos hablan de medicina funcional cuando se hace la valoración. Dentro de ellas, pues ellos hablan de diversos desequilibrios clínicos en el paciente. Es importante para la medicina integrativa mirar todo lo que son los antecedentes, identificar esos eventos detonantes cuando activan, digamos, esos eventos detonantes que activan la enfermedad, cuáles son los mediadores o perpetuadores que contribuyen a que la enfermedad continúe dentro del individuo, pero también tienen importancia en los factores fundamentales protectores o agravantes en el estilo de vida. Tienen mucho énfasis en el sueño y la relajación, en el ejercicio y el movimiento, la nutrición y la hidratación, el estrés y la resistencia, las relaciones y la red social que tiene este individuo y cómo se afectan todos ellos dentro de los desequilibrios clínicos del paciente.
en energía, en defensa, en reparación, en asimilación, en comunicación, en transporte, en biotransformación y eliminación, siempre pensando y viendo al paciente o al individuo con su componente mental, emocional y espiritual. Y para los que están relacionados con medicina integrativa, o los que estamos haciendo, por ejemplo, medicina integrativa o que estamos entrenándonos, hay un módulo fantástico que ojalá algún día podamos tener una charla de medicina integrativa de este módulo, que se llama Energía. Y explican de una forma tan fabulosa todo el ciclo de Krebs y cómo de verdad nuestro cuerpo obtiene energía y cómo dentro de cada uno de estos espacios, en cada uno de estos pasos nosotros podemos ver cómo muchísimas de las vitaminas, los elementos, etcétera, influyen de forma positiva o negativa. Y es así como muchas veces nos pasa, que decimos, el paciente nos dice, doctora, yo me puse un complejo B, yo tomé complejo B o yo tomé X cosa y me mejoró el dolor, ¿verdad? Y eso nos pasa frecuentemente y uno a veces dice, no, eso no sirve para nada, eso es un placebo. Pero fíjense que diferentes vitaminas, diferentes micronutrientes hacen parte de la mitocondria y para favorecer o retrasar incluso la producción de ATP y lo que es la energía. Y yo creo que para nosotros es claro que nosotros somos simple y llanamente energía. Pero bueno, ya hemos hablado un poquito sobre cómo está regulada en el mundo, cómo la Organización Mundial de la Salud está hablando cada vez más sobre medicina tradicional y complementaria. Ya vimos cuáles eran sus definiciones, cómo estaban clasificadas, pero hablemos un poquito sobre qué tanta evidencia hay en realidad de toda esta cháchara que estamos hablando aquí. Cuando nosotros empezamos a hacer búsquedas, lastimosamente, pues no es que haya mucho. Si nosotros hacemos una revisión del 2000 al 2024, incluyendo la palabra Ayurveda, pues vemos de que prácticamente a inicios del año 2000 no había más de 10 artículos y ya más hacia el año 2018 o 2020 empiezan a subir y en el 2022, hay, que es el punto máximo, hay alrededor de unos 65 artículos. Y si lo comparamos con un medicamento que se utiliza en la medicina alopática como la hidromorfona, durante el mismo periodo de tiempo del 2000 al 2024, vemos como, por ejemplo, en el año 2022, donde la Ayurveda solamente habían 65 artículos, de hidromorfona tenemos alrededor de 900 artículos. Y si vemos de pronto el yoga, pues vemos cómo hay definitivamente pues muy pocos artículos en referencia a la búsqueda y de la utilización de esta técnica. Y si buscamos de pronto otro tipo de lo que hemos hablado de medicina, mente y cuerpo, y si buscamos mindfulness, decimos, wow, mira cómo desde el 2000 hasta el 2024 encontramos más de 20.000 artículos, ¿no? Esto está supremamente estudiado. Cuando en realidad lo que hacemos es filtrarlo con artículos relacionados con la medicina, encontramos solamente 9.000, es decir, menos del 50%, en realidad está asociado al mindfulness, a la salud. El resto son utilizados o digamos son artículos que han sido enfocados hacia el área de educación, etc. Entonces, digamos que también ahí hay un escenario donde el enfoque y el análisis y la investigación pues también está un poquito retrasado en todo lo que tiene que ver con medicina tradicional y convencional. ¿Qué más encontramos? Encontramos un artículo sobre el uso de las vitaminas y suplementos, hierbas y aceites esenciales en rehabilitación. Ese fue un artículo, la verdad, que me llamó bastante la atención, que fue publicado en la Clínica de Medicina Física y Rehabilitación. Fue un artículo del 2022, si mal no estoy, del 2020, perdón, en el cual ellos hacen una revisión, especialistas en medicina física y rehabilitación de la Universidad de Texas, sobre qué tanta evidencia hay de la utilización de este tipo de medicina o de nutracéuticos para de utilidad en la rehabilitación. Entonces, dentro de las conclusiones es, uno, que hay que comprender la diferencia entre la suplementación con fines terapéuticos y la corrección de una deficiencia nutricional. Eso es importantísimo. Dos, que la suplementación con micronutrientes hay evidencia de que mejora el dolor, la densidad ósea, las caídas y los biomarcadores de inflamación.
Cada vez hay más pruebas que respaldan el uso de suplementos nutracéuticos en la rehabilitación clínicas, donde se encuentra evidencia de mejoras en la fuerza muscular, disminución del dolor y mejora en el estado funcional. Algunos suplementos herbales en la rehabilitación clínica, la evidencia es muy pequeña y justifican obviamente daños clínicos más grandes. Y el uso tópico de aceites esenciales o aromáticos puede brindar en realidad comodidad y atención de apoyo, pero no hay evidencia de que esos agentes o aceites esenciales en realidad tengan alguna utilidad en la rehabilitación terapéutica. Este otro estudio pues nos habla sobre la calidad de las recomendaciones del uso de la medicina alternativa y complementaria, haciendo una revisión sistemática de diversas guías de manejo del dolor. Entonces, ese es un artículo muy interesante porque coge guías clínicas y las somete a una revisión sistemática para evaluar qué tanta calidad de evidencia hay de esas recomendaciones que plantearon esas guías clínicas. Ese estudio identificó 22 guías desde el 2008 sobre el tratamiento del dolor lumbar, de las cuales 17 guías de esas 22 hicieron recomendaciones de algún tipo de terapia de medicina tradicional y complementaria. Ellos evaluaron bajo la metodología Agri2 y encontraron que la calidad de las recomendaciones de la medicina complementaria es mucho más baja que las recomendaciones generales que daba en la guía. Sin embargo, lo que ellos plantean es que se debe continuar obviamente con el tema de la investigación para tener una evidencia suficiente. Sin embargo, ellos rescatan que estas recomendaciones, que aun cuando su evidencia no es tan alta como otro tipo de recomendaciones incluidas dentro de esta guía, es favorable porque podría ser utilizado por los pacientes y los profesionales de salud como una base de discusión sobre el uso de estas terapias para tratar el dolor lumbar. ¿Qué otro tipo de pronto de revisión dentro de lo que encontramos en la literatura? Pues tenemos este estudio donde se evalúa la eficacia y la seguridad de diferentes terapias no invasivas en el tratamiento de el dolor de origen central después de un ACV. Esta es una metaanálisis y una revisión sistemática publicado en el Journal de Neurociencias Integrativas en el 2023. Y finalmente, pues en este metaanálisis se incluyeron 2 estudios con 641 pacientes. Y dentro del análisis, pues la eficiencia clínica total se clasificó de la siguiente manera. Lo que tiene mayor evidencia para el dolor de origen central es 1, el entrenamiento psicológico en atención plena, es decir, en mindfulness. Tuvo mejor respuesta que la estimulación magnética transcraneal y esta a su vez tuvo mejor respuesta que la terapia común en el dolor de origen central posterior a un ACV. La terapia complementaria no invasiva para ellos puede aliviar eficazmente el dolor de los pacientes post-ACV y la eficacia y la seguridad son relativamente muy significativas y como en todos los estudios y en las revisiones y los metaanálisis, pues en el futuro se necesitan más ensayos controlados aleatorios, clínicos, doble ciego, multicéntricos, con muestras grandes para poder complementar y demostrar los resultados en el estudio. Si revisamos de pronto hablando un poquito sobre la medicina mente y cuerpo y las terapias mente y cuerpo, ¿cómo pueden de pronto ayudarnos en el manejo de este tipo de pacientes? Y creo que me salió ahí un rayito, perdón. Las terapias mente-cuerpo pues están surgiendo no solamente como herramientas para mejorar el dolor, sino que también son herramientas potenciales para que se pueden utilizar en aquellos pacientes que tienen asociados opioides. Y en esta revisión sistemática y metaanálisis se encontraron 60 informes con 6.404 participantes que se incluyeron en el metaanálisis y en realidad lo que ellos encontraron es que las técnicas basadas en mindfulness o medicina mente y cuerpo se asociaron 1 a la reducción del dolor y 2 a una disminución en la dosis de opioides. Entonces, como vemos, efectivamente, pues tiene evidencia también para aquellos pacientes en los cuales queremos empezar a disminuir los opioides. El mindfulness
revisamos ahorita este siguiente estudio en el cual se querían hacer una revisión y un metaanálisis sobre el uso del mindfulness o de intervención basadas en mindfulness para los pacientes con fibromialgia. En esta revisión y metaanálisis se encontraron 4.430 registros, de los cuales solamente se incluyeron 9 ensayos originales, y los análisis mostraron efectos pequeños a moderados en favor de las intervenciones basadas en atención plena y la aceptación en comparación con los controles en el dolor. Los efectos de la salud de las intervenciones basadas en mindfulness para pacientes con fibromialgia son prometedores. Si bien es cierto, la evidencia es pequeña, ¿verdad? De pequeña a moderada, pero pues ellos hablan de que los estudios son prometedores y como siempre los estudios futuros deben considerar pues ampliar un poquito más la investigación en el mindfulness en fibromialgia. Y luego empezamos a hablar de yoga en el dolor lumbar crónico no específico, ¿no? En esta revisión, pues básicamente se encuentra, la verdad, una evidencia de certeza baja a moderada de que el yoga comparado con no hacer ejercicio resulta en mejorías ligeras, y clínicamente no hay una diferencia entre las mejorías entre realizar yoga y la terapia tradicional con ejercicios relacionados con la espalda. Digamos que sus resultados fueron similares. De igual manera, el yoga se asocia con tener un mismo riesgo de eventos adversos que otros ejercicios, pero digamos que ellos plantean es que la decisión de utilizar el yoga en lugar de no hacer ejercicio o de otro tipo de ejercicio, pues podría, teniendo en cuenta que hay unos resultados en temas del dolor muy similares con la terapia tradicional, en realidad depende de la disponibilidad, el costo y la preferencia del participante o del profesional de salud para utilizar esta técnica como manejo del dolor del paciente. Luego hablamos entonces, por ejemplo, de la eficacia y la seguridad de utilizar curcuminoides, ¿verdad?, en el manejo del dolor en los pacientes con osteoartritis de rodilla. Y encontramos en esta revisión sistemática y un metaanálisis que se podría esperar que los curcuminoides solos, utilizándolos solos, logren efectos analgésicos de promoción funcional considerables para los pacientes con osteoartrosis de rodilla sintomáticos a corto plazo, sin inducir un aumento de los efectos adversos. Sin embargo, pues los estudios son de baja calidad, son muy heterogéneos los estudios actuales y que aún se debe hacer en realidad una recomendación muy cautelosa y muy conservadora para el uso clínico más amplio de los curcuminoides, y efectivamente se necesita más estudios de alta calidad donde se puede evidenciar una dosis uniforme, etcétera, ¿no? ¿Y qué hay de investigación en Colombia en referencia a la medicina tradicional y ancestral de nosotros? Cuando empezamos a revisar, en realidad en Colombia hay muy poco, se encontró desde 1975, arrastré la búsqueda hasta el 2023, solamente 87 documentos hay de artículos relacionados con la medicina tradicional y ancestral en Colombia. Dentro de eso, pues encontramos el uso de las plantas medicinales en 2 comunidades del Chocó para el tratamiento del reumatismo, que ha sido pues de pronto como uno de los más recientes en el año 2017 y que tiene que ver con enfermedades crónicas que se utiliza, que tenemos o que manejamos nosotros en fisiatría. Entonces, como vemos, efectivamente hay un escenario en el cual todavía necesitamos más investigación, tanto a nivel mundial como también a nivel de nuestro país. ¿Y qué podemos esperar en el futuro en referencia pues a lo que tiene que ver con medicina alopática? Ya lo sabemos todos, cada rato nos lo viven diciendo, sobre el sobreuso de medicaciones en el dolor crónico, la crisis de opioides que tenemos en el mundo y que ya la estamos viendo también en Colombia. A pesar de que muchas de las guías en el manejo del dolor crónico establecen recomendaciones de empezar a disminuir el uso de opioides, de que incluso hay algunos diagnósticos en los cuales no está recomendado el uso de opioides, donde ya establecen, digámoslo así, alternativas no convencionales en el manejo del dolor crónico, y
ellos empezaron en el Journal de Dolor, en este journal, en el 2022, o sea, en el año pasado, empezaron a decir, bueno, ¿qué tanto en realidad se están cumpliendo esas guías NICE que fueron dadas en el 2021? ¿Será que los médicos sí están aplicando esas guías NICE o se están haciendo los locos? ¿Y qué se evidenció en esa revisión? Ese estudio estableció pues una línea de base inicial comparativa con la que se puede confortar pues la eficacia de estas, de que esas recomendaciones NICE para los manejos de la condición de dolor primario crónico, el uso farmacológico de fármacos opioides aún se reporta en un 47%, aun cuando las guías recomiendan el no uso. Es decir, un Aquí, 47% de los médicos están utilizando opioides aun cuando la guía no lo recomienda. La reducción del uso de analgésicos, ya sean medicamentos de venta libre, de opioides recetados, como recomienda la guía NICE, por ejemplo, esta del 2021, en realidad ellos lo que ellos dicen es que puede tardar en adoptarse, en que los médicos adopten este tipo de recomendaciones y que se necesita mucha más atención para cumplir con las recomendaciones y el manejo y una revisión farmacológica de los pacientes para este tipo de patologías. Entonces, mira cómo es importante de que a pesar de que las guías nos dan recomendaciones, muchas veces no las cumplimos. Esta otra revisión, ¿verdad? En el cual, hacia dónde, digámoslo así, va dirigida en el futuro el manejo del dolor y la medicina de dolor, si lo podemos decir así. Un objetivo, digámoslo así, que establece en este momento la ciencia es cómo podemos objetivizar el dolor. Y eso lo sabemos todos. Es muy difícil objetivizar el dolor porque las escalas que tenemos no podemos medirlo de una forma objetiva. Entonces, una de las llaves es cómo podemos objetivizar de una forma clara el dolor. Y para eso hay estudios que están dirigidos a la resonancia magnética nuclear funcional y a la parte de la utilización también del electroencefalograma como una medida para poder llevar a datos reales la realidad del dolor. Otra de las líneas, ¿verdad?, es sobre el manejo futuro de la farmacogenómica en el manejo del dolor. Y lo que ellos plantean es utilizar medicamentos personalizados con datos moleculares del paciente. Es decir, ser tan específicos en el tratamiento que sea individualizado para cada persona, ¿sí? Ellos parten de que una talla sirve para todos y no es cierto, un medicamento no sirve para todos y la idea de ellos es tener una atención médica adaptada al paciente. Esa es como la base de la medicina personalizada. Y otro de los futuros, digámoslo así, la dirección futura hacia donde quieren manejar el dolor, pues es hacia los vectores de terapia génica. Y básicamente es una nueva herramienta para el desarrollo de terapias de dolor molecularmente selectivas y que hayan demostrado proporcionar una analgesia duradera en modelos preclínicos y en conjunto los avances en la administración guiada por imágenes, ya sea por ecografía, por resonancia, etcétera, y la terapia génica puedan contribuir a una nueva clase de tratamientos analgésicos que sean selectivos y duales, que integren la selectividad molecular, los genes analgésicos, la selectividad anatómica y todas las técnicas de administración intervencionista, dentro de lo que pues hablaremos un poco más adelante con el doctor David. ¿Hacia dónde también va la medicina? Entonces, ¿cuáles son esos avances? Por ejemplo, si hablamos de dolor neuropático, que creo que es una de las herramientas que nosotros más difícil se nos da dentro del manejo de las alternativas que podamos tener dentro de la consulta. El manejo del dolor neuropático ya ha pasado desde hace mucho tiempo de la medicina empírica a la medicina basada en la evidencia, a la medicina basada en la evidencia. Sin embargo, la orientación adecuada de los medicamentos actuales y el desarrollo clínico exitoso de los fármacos actúan sobre nuevos objetivos y quieren ir mucho más allá. Y es un desafío. Y se requieren enfoques innovadores para mejorar todas esas estrategias terapéuticas que abarcan principalmente la terapia de una combinación racional, la reutilización de fármacos, los enfoques no farmacológicos,
y el manejo terapéutico personalizado. Entonces es así como dentro del futuro del manejo del dolor neuropático tendremos medicamentos, o bueno, de hecho ya lo tenemos, medicamentos de primera, segunda, tercera y cuarta línea. Hay hay ensayos clínicos que ya están avanzados sobre nuevas moléculas que actúan sobre canales iónicos, voltaje dependiente, sistema endocannabinoide, sistema renina-angiotensina-aldosterona, factor de crecimiento neuronal, que ya lo tenemos, pero ya hay nuevas moléculas que van enfocadas a este tipo de receptores. Hay unas nuevas dianas moleculares y lo que ellos empiezan a decir es, venga, ya tenemos que actuar más allá de esos canales iónicos, más allá del sistema endocannabinoide, ¿qué más podemos hablar, obtener como diana para el dolor neuropático, que es un gran reto en el tipo de dolor? Entonces empiezan a hablar, por ejemplo, de los receptores sigma, que se trata de proteínas tipo como chaperonas, que actúan acopladas a los canales NMDA, provocando la entrada de calcio en la neurona. Entonces, eso es uno de los objetivos para el manejo del dolor. Actuar de pronto medicamentos que actúen sobre las efrinas, que son ligandos de receptores tirosinquinasa, perdón, que se implican en el desarrollo neuronal y que presentan receptores en la lámina 1 y 3 del asta dorsal y en las neuronas de los ganglios de la raíz dorsal. Las beta-cateninas, que son moléculas empleadas en el desarrollo y metabolismo neuronal, o las modificaciones epigenéticas que están asociadas con la expresión de receptores, de canales iónicos y otros mediadores en el dolor neuropático, que podría ser una vía terapéutica que lo tienen dentro del futuro. Claramente también una línea de tratamientos no farmacológicos como las terapias no intervencionistas, la terapia mínimamente invasiva, la radiofrecuencia, la neuroestimulación y los bloqueos también son un target para el futuro en el manejo del dolor. Pero no solamente en la medicina alopática, en la medicina tradicional y convencional también hay muchas revisiones y pues como por ejemplo el dolor, y ya hay pues estudios en los cuales quieren abordar efectivamente qué tanta evidencia y que con estudios muy rígidos, por ejemplo en este caso, en el dolor musculoesquelético crónico con las terapias mente y cuerpo. Entonces, es un tema que, como lo vimos, hay mucha tela por cortar en el futuro. Pero, ¿será que esto es suficiente? ¿Será que la medicina alopática, la medicina tradicional y complementaria, la medicina ancestral, la medicina integrativa será suficiente para el manejo del dolor? Y volvemos a la imagen con la que iniciamos. Me estoy enfrentando en mi consulta al paciente, donde ya hice todo mi ejercicio clínico y mi pregunta es, ¿qué hago? ¿Será que yo como médico o como paciente debo escoger uno de estos tres caminos enfocados a la medicina? Me voy por el camino de la medicina alopática, me voy por el camino de la medicina tradicional, me voy por el camino de la medicina integrativa. ¿O será que la mejor respuesta es, venga, podemos utilizar los tres perfectamente para poder llegar a ese objetivo en el manejo del dolor? Pero ¿será que también nos queda corto el utilizar incluso a las tres tipos de medicina que plantea y un manejo holístico? Porque es que también se nos está quedando por fuera los componentes esenciales, los valores, las necesidades básicas del individuo, ¿sí? El componente familiar, el componente de su grupo familiar, etcétera. Esos cuatro componentes esenciales se nos queda por fuera y que a lo mejor inclusive estos tipos de medicina tradicional, complementaria, la alopática, la integrativa, a lo mejor nos seguimos quedando cortos en el manejo del dolor. Recomendaciones finales. 1, ya lo sabemos, necesidad de realizar mayores estudios de calidad que demuestren la evidencia como en torno a la eficacia de estos tratamientos y prácticas. Recordar que no son intervenciones inocuas y que pueden tener eventos adversos. Eso es fundamental en algunas prácticas donde la parte corporal se exige. Es importante tener de que pueden haber lesiones. Entonces, por ejemplo, si yo voy a recomendar yoga a una persona que tiene un dolor lumbar, pues es importante que se vaya por la línea del yoga terapéutico que tienen asanas modificadas para prevenir lesiones.
Trabajar bajo los parámetros de la Organización Mundial de la Salud sobre la regulación de la medicina tradicional en Colombia, en especial la medicina tradicional y ancestral, es un trabajo que en Colombia apenas estamos empezando, pero sí o sí tenemos que hacerlo. Otro punto, regular el mercado ilegal de prestadores de los servicios de medicina tradicional y complementaria. Yo creo que en la medida en que la regulación en Colombia sea mucho más estricta, pues podamos regular ese mercado ilegal de esos prestadores de servicio y que lo vemos comúnmente con efectos adversos. Muchas veces, lastimosamente, a veces lo negativo suena más que lo positivo, ¿no? Entonces, a veces cuando van ante prestadores ilegales, pues terminan con eventos y cosas desastrosas, ¿no? Incluso hasta en la venta de medicamentos naturales que ellos llaman, y es básicamente incluso hasta con aumento de la intoxicación con plomo en la cual pueden tener los pacientes. No son inocuas, tienen efectos adversos. Importante elegir el profesional de medicina complementaria y alternativa con mucho cuidado. Averiguar cuál es la capacitación y la experiencia de ese profesional. Tener en cuenta ciertos suplementos dietéticos podrían interactuar y por eso es importante porque muchos pacientes no nos dicen en la consulta qué suplementos dietéticos y es importante para nosotros averiguar, utilizan. El uso restringido de este tipo de técnicas para mujeres en embarazo y en niños y siempre preguntar en nuestra consulta cualquier tipo de terapia de medicina complementaria y alternativa está utilizando el paciente. Ya por último, para darle espacio ya a nuestro querido doctor David, que viene con una charla muy interesante, es en realidad, quizá una de las creencias más difíciles de cambiar es que la enfermedad, nosotros la vemos muchas veces como un enemigo al que hay que atacar y contra el que hay que luchar. Generalmente no somos conscientes que ni la enfermedad ni el cuerpo son nuestro enemigo. Y es básicamente nuestra biología que es tan sabia y nuestro cuerpo que es tan sabio que cuando aparece un síntoma o una enfermedad, ha habido meses o incluso años de abuso de nuestro cuerpo y que al final incluso nosotros somos quienes hemos permitido que esto ocurra. Como mensaje final, pues ver siempre a nuestros pacientes en su conjunto y no solo a través de la parte que los compone, y la medicina holística creo que es una de las herramientas que nos da. Y yo creo que, como decía la doctora Hilda, los especialistas en medicina física y rehabilitación hemos sido líderes en ese camino por la medicina holística. Gracias. Muchas gracias por la excelente charla. Les pido el favor, en el chat está el link de la asistencia para que puedan recibir todo su certificado de asistencia. Quiero presentarles al doctor David Ricardo Salamanca. Vamos a hablar de ecografía musculoesquelética, el intervencionismo analgésico. David Ricardo es médico cirujano de la Universidad de Boyacá, jefe de residentes de medicina física y rehabilitación de la Universidad del Bosque y es investigador junior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Bienvenido, doctor David. Buenas noches, doctora Hilda, y a todos los asistentes. Agradezco la invitación a este espacio académico que nos ofrece la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. En la noche de hoy voy a presentar la conferencia titulada Generalidades en Ecografía Musculoesquelética para el Manejo Intervencionista. El objetivo es dar a conocer los fundamentos principales que como médicos fisiatras debemos conocer a la hora de utilizar la ecografía como técnica de guía para diferentes procedimientos como infiltraciones, aplicación de material medio relajante o bloqueos. De esa manera, pues damos cierre a este summit de dolor, donde ya hemos visto con las excelentes presentaciones de las doctoras Camila y Sandra Zuleta las otras intervenciones que podemos dar para el manejo holístico del dolor, finalizando pues con las técnicas intervencionistas por este método. La ecografía pues es una técnica de exploración que utiliza básicamente el ultrasonido para crear imágenes, de modo tal que es un método no invasivo que evalúa la morfología de diferentes tejidos como la piel, el tejido celular subcutáneo, músculo, tendones, articulación, entre otros. Como tal, pues la ecografía musculoesquelética empezó a utilizarse en la década de los 60, pero no fue sino hasta los años de 1990 en que tuvo un mayor auge, primero con fines diagnósticos en campos de radiología, de fisiatría, de portología, de reumatología, entre otros, y pues ya en la última década tenemos un mayor número de publicaciones que avalan su uso en intervencionismo con resultados muy buenos y pues prometedores. Hay nuevos avances en ecografía, como lo es el uso de técnicas en tercera dimensión y de la elastografía, que permite pues tener una mejor resolución de las imágenes. En términos generales, podemos ver que la ecografía
ofrece múltiples ventajas en intervencionismo en comparación a otros métodos de diagnóstico por imagen, teniendo en cuenta pues que es muy económica en comparación a otras técnicas, hay un fácil acceso y se encuentra disponible en diferentes niveles de atención médica. En segundo lugar, pues no emite radiación ionizante, que de pronto es una de las limitantes que tradicionalmente habíamos tenido a la hora de hacer bloqueos con fluoroscopía. Esta es una ventaja realmente excepcional. Además que con la ecografía podemos hablar otras estructuras que nos permiten mayor rango de seguridad durante nuestros procedimientos. Asimismo, pues la ecografía permite evaluar en diferentes planos, con lo cual podemos tener una orientación espacial más precisa del target terapéutico y tener una mayor visualización también de las estructuras y también de la aguja cuando estemos haciendo el procedimiento. Y finalmente, con la ecografía podemos evaluar estructuras vasculares con la función ecodoppler, que más allá de, digamos, darnos esa ventaja de que podemos ofrecer de evitar el riesgo de lesión vascular, que de pronto no lo vemos con otras técnicas, también nos permite evaluar en tiempo real cambios inflamatorios articulares, los cuales también son decisivos a la hora de abordar las diferentes terapéuticas, no solo con el manejo convencional con corticoides, sino con las nuevas estrategias de medicina regenerativa que tenemos disponibles en nuestra práctica médica. Entonces, la charla pues la queremos abordar de la siguiente manera. Inicialmente, pues vamos a hablar un poco de la configuración general de la ecografía, los principios generales y el método correcto para optimizar la visualización de las imágenes, qué son los patrones ecográficos esperados y qué resultados pues se han tenido en relación a la aplicación de esta técnica en el manejo intervencionista. Entonces, el equipo, como lo vemos en la imagen, pues básicamente tiene tres partes. La primera es el transductor, la segunda es la unidad de procesamiento y tercera el monitor. El transductor pues es como la pieza fundamental, de hecho la que tiene más costo y pues debemos cuidar mucho a la hora que estemos haciendo nuestros procedimientos. Esta tiene una función dual en la cual va a actuar como un altavoz que emite sonidos a los tejidos y como un micrófono que finalmente amplifica y escucha las ondas que regresan. Entonces, para poder crear la imagen, como lo vemos en la parte superior, en la parte derecha de la diapositiva, tenemos en primer lugar nuestra pieza clave que va a ser el transductor. Ese transductor emite una corriente eléctrica que a partir de una zona conocida como la zona piezoeléctrica va a permitir la transformación de esa energía eléctrica en energía ultrasónica, que básicamente ¿qué es? Que emite ondas de ultrasonido. Esas ondas van a llegar a los diferentes tejidos. De acuerdo a la densidad que tenga, esas ondas van a rebotar y van a regresar y nuevamente son sensadas por esa pieza isoeléctrica. Posteriormente se convierte en energía eléctrica que va a ser visualizada bajo unos patrones imaginológicos como se ve en esa gráfica. Entonces, para que se forme la imagen, es importante reconocer las diferentes resistencias que se oponen al paso de este ultrasonido con base en los tejidos que estamos hablando. Entonces, esta resistencia es lo que se conoce como la impedancia acústica que nos va a determinar la intensidad. La intensidad es básicamente el brillo de la imagen. Entonces, podemos tener imágenes hiperecoicas, que se van a ver más blancas, isoecoicas, que se ven grisecitas, y las hipoecoicas o icogénicas, que se ven más oscuras o negras. Entonces, la estructura anatómica, digamos que de referencia que tiene mayor hiperecogenicidad, pues va a ser los huesos, tiene una mayor densidad. Eso hace que se devuelva más señal, se capte mayor señal de las ondas y haya mayor transformación, actividad pues eléctrica y se va hiperecoico o blanco, básicamente. Y en cambio, las estructuras que absorben más señal, como los líquidos que tienen poca resistencia al paso de esta onda de ultrasonido, pues van a generar imágenes más oscuras y por eso se conocen como hipoecoicas. El transductor nos permite como tal que podamos generar esta imagen y para poder tener una imagen óptima a la hora de los procedimientos debemos tener en cuenta algunas consideraciones. La primera es que el transductor tiene diferentes frecuencias. Esa es medida en megahercios y esa va a afectar directamente la calidad de la imagen. En términos generales, ¿qué tenemos? Que a mayor frecuencia vamos a tener mejor resolución. Es así como el transductor lineal tiene una frecuencia de 6 a 13 MHz, tiene muy buena calidad de la imagen, pero la limitación de las altas frecuencias es que tienen muy poca profundidad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una neurodirección del nervio mediano, pues podríamos utilizar básicamente esta sonda que tiene buena frecuencia y pues que realmente no necesitamos una profundidad alta. Pero, por ejemplo, si nosotros ya queremos hacer
una infiltración a nivel de la cadera, pues vamos a necesitar una sonda que nos permita una mayor profundidad, pero vamos a tener como limitante pues que se baja la frecuencia y un poco la resolución. Entonces esos transductores van a tener diferentes tipos de matrices. Vemos la matriz lineal, la matriz curvilínea y la de palito de Wolf. La que más utilizamos en intervencionismo musculoesquelético pues es la de matriz lineal, que como vemos crea una imagen rectangular en la pantalla, no tiene tanta profundidad, pero la ventaja más grande es que tiene muy buena resolución en los bordes. Ahora bien, dependiendo también la contextura del paciente, si es un paciente obeso o la zona anatómica que nosotros queramos intervenir, podemos utilizar el transductor curvilíneo, que como vemos va creando una imagen más ancha en la parte inferior. Eso hace que podamos tener una mayor penetrancia, pero como esa huella se ve afectada, hace que tenga una menor resolución. También tenemos la sonda de palito de golf, que tiene un margen, digamos, un poco más estrecho, tiene muy buena resolución, poca profundidad y puede ser utilizado principalmente en articulaciones interfalángicas. Como vimos al comienzo, la ecografía tiene una ventaja y es que nos permite evaluar las estructuras en diferentes planos. Entonces aquí nosotros podemos movilizarla al ser operador dependiente en los planos sagital, coronal y axial, lo cual nos permite ver en tiempo real cómo se encuentra configurada la estructura y estar seguros de que vamos a hacer de intervención. Otro concepto que debemos analizar es los ejes. Hablamos de un eje corto cuando nos encontramos transversal a la estructura que estamos viendo o un eje largo cuando nos encontramos longitudinal a la misma. Eso es importante porque el transductor tiene una marca, la cual si lo colocamos en eje corto nos permite orientar hacia derecha e izquierda o en el eje longitudinal en una zona craneal o caudal, y pues esta guía nos puede orientar hacia dónde pues vamos a insertar la aguja durante el procedimiento. Y finalmente, esa aguja podemos verla en su plano como tal a través de las estructuras anatómicas en dos modalidades, en plano o fuera de plano. Y esto está relacionado con la orientación de la aguja con el plano del lazo del ultrasonido. Entonces, decimos que utilizamos esa técnica en plano cuando la aguja se encuentra en la misma dirección en la cual se encuentra como tal nuestra sonda o nuestro transductor. ¿Esto que favorece que hagamos procedimientos en plano? Que vemos todo el trayecto de la aguja desde el inicio de la zona más superficial hasta que llegamos al target terapéutico. Por ejemplo, nosotros con el doctor Guardias, que es nuestro profesor de ecografía musculoesquelética, intervencionismo y pues también vemos muchas técnicas de medicina regenerativa, siempre preferimos esta técnica cuando hacemos infiltraciones de la fascia, porque podemos ver realmente cómo se puede abrir la fascia y cómo está el trayecto hasta que llegamos a nuestro taller terapéutico. No obstante, hay ocasiones en las que podemos utilizarlo fuera de plano, sobre todo cuando son estructuras más profundas, en las cuales lo que vamos a ver es básicamente la punta de la aguja. Para poder optimizar esa imagen, pues hay ajustes básicos que nosotros podemos hacer al sistema, como lo es la potencia y la ganancia, que es la amplificación de las ondas sonoras que regresan al transductor. Y eso se traduce básicamente en que tengamos mayor o menor brillo. También podemos ajustar las zonas focales para que podamos tener mayor enfoque en nuestras áreas de interés de intervención y podemos ajustar la profundidad teniendo como recordatorio que entre más profundidad nosotros podamos colocar, a veces se puede perder un poco la resolución. También pues debemos recordar que hay artefactos a los cuales nos podemos ver enfrentados. Uno de ellos es la anisotropía, que es el cambio en la apariencia del brillo de la imagen cuando lo movemos de un lado al otro, ya sea anterior o posterior o lateral. Se dice que los tejidos que tienen alta anisotropía son aquellos en que cambian más ese brillo, es decir, por ejemplo, si los tenemos aquí a 90 grados, se ven hiperecoicos, pero si los inclinamos hacia afuera, esos 90 grados se van a volver más hipoecoicos, como es el caso de los tendones. Aquí tenemos un video en el cual podemos ver cómo a los 90 grados lo vemos hiperecoico, pero cuando nosotros hacemos una inclinación lateral, pues se va volviendo la estructura un poco más hipoecoica. Eso es clásico de los tendones. Hay otro artefacto que podemos enfrentarnos como lo de la reverberación, que es la producción de ecos falsos, que se da porque hay una alta discordancia de la impedancia acústica, sobre todo cuando insertamos la aguja, que vemos como ese realce posterior o inferior al mismo, pero se lo podemos corregir aumentando el gel, reduciendo la ganancia, que recordemos que esa nos daba más brillo, o también ajustando la posición del transductor. Y también vemos el sombreado acústico posterior, que son como esas zonas oscuras donde el ultrasonido no puede penetrar porque la estructura es de gran densidad, típico en el hueso,
También nos sirve para diferenciar lesiones calcificadas, material quirúrgico y cuerpos extraños. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos ver? La ecografía realmente nos permite ver muy bien cómo va a ser la entrada de la aguja, qué estructuras podemos llegar a visualizar, nos da una mayor precisión y para que podamos optimizar la calidad de la imagen, primero tenemos que elegir el transductor correcto con base al tipo de tejido que queremos intervenir y a las características morfológicas del paciente. Segundo, debemos utilizar suficiente gel. Tercero, utilizar el transductor con ligera presión, ya que cuando aumentamos la presión podemos comprimir algunas estructuras anatómicas, limitando la precisión en la técnica. Debemos ajustar profundidad, ajustar el enfoque, el brillo y la frecuencia según sea necesario si queremos ver estructuras más profundas. Y finalmente, con la función Doppler, podemos evaluar vasos sanguíneos, también la inflamación y aumento de la vascularización. Ya teniendo en cuenta estos conceptos generales, vamos a ver cuál es el patrón general que podemos visualizar en diferentes estructuras anatómicas. Vamos a empezar de la parte más superficial a la más profunda. Encontramos pues la piel y el tejido celular subcutáneo, que la piel se va a ver pues como una línea delgada que es algo hiperecoica. Inmediatamente inferior a él vamos a encontrar el tejido subcutáneo, que la mayor parte de este es tejido adiposo, que el tejido adiposo es hipoecoico. No obstante, hay unos tabiques que atraviesan, que están conformados por tejido conectivo, que a menudo son delgados y ondulados, y muchas veces cuando no hay, pues de pronto nos colaboran con los micrófonos abiertos, gracias. A veces cuando no hay mayor entrenamiento suele confundirse también con músculo. Sin embargo, pues vamos a ver que hay características que lo distinguen muy bien. Vemos que entre el tejido celular subcutáneo y el músculo, la fascia lo divide muy bien y el tejido y el músculo tiene un aspecto de noche estrellada que está muy bien caracterizado. Para el músculo, pues es importante recordar un poco la organización de sus fibras. Las fibras musculares están envueltas entre sí por el endomisio. Esas fibras musculares se reúnen y van a formar como tal los fascículos y estos fascículos van a estar cubiertos por el perimicio y estos fascículos se unen formando un músculo como tal que está recubierto por una capa más externa que se conoce como el epimicio. También hay una fascia que es tejido conectivo grueso que, como ya vimos, nos separa del tejido celular subcutáneo. Es así como podemos distinguir las características ecográficas del músculo. El músculo, pues básicamente la fibra se vería negra, pero teniendo en cuenta las capas que lo recubren, el peri y el epimicio, que es el tejido conectivo, ese saber brillante. Esto hace que en la imagen axial, que vemos en este nivel, tengamos como el aspecto característico de noche estrellada, y en la imagen longitudinal lo que vemos son ecos lineales, que son líneas paralelas de tejido conectivo. En este caso estamos viendo como tal el flexor carpi radialis. Los tendones, pues están hechos de tejido, de fibras de colágeno muy empaquetadas, esos aparecen compactos y fibrilares. ¿Listo? En ese caso, aquí en la flecha amarilla estamos viendo el nervio y en la flecha verde estamos viendo el tendón. Como vemos, pues el tendón se ve muy hiperecoico, pero ¿cómo lo podemos diferenciar? Recordemos que esa muestra alta anisotropía. Entonces, cuando hacemos la movilización lateral, miremos cómo esa zona hiperecoica cambia a ser hipoecoica. En cambio, pues los nervios se mantienen iguales y pues no tiene el patrón característico que se describe en el nervio, que es de panal de abejas. La función Doppler pues, nos sirve para documentar el flujo sanguíneo. Es útil durante nuestros procesos de intervención para distinguir los vasos pequeños de ramas nerviosas y también de los fascículos. Básicamente, las arterias en principio se pueden ver más grandes, sin embargo, como ya lo hemos visto, para optimizar las imágenes, debemos evitar hacer una presión mayor. Cuando nosotros hacemos bastante presión, como vemos, las venas pueden colapsar y a veces pueden pasar desapercibidas y podemos llegar a pincharlas. Entonces, lo ideal es que no hagamos tanta presión. Las venas, digamos que el flujo sanguíneo venoso, que se describe como el que se aleja del Doppler, se ve azul, y el arterial pues se ve rojo, que se escribe como el que se acerca como tal al transductor cuando estamos haciendo el estudio. Recordar nuevamente, por lo menos nosotros cuando hacemos infiltraciones de las articulaciones interfalángicas, que lo hacemos por técnica Landmark, primero hacemos por ecografía la técnica Doppler para ver esos signos de neovascularización articular que puedan estar asociados a procesos inflamatorios y que a veces nos cambian el fenotipo artrósico del paciente y a veces nos hace replantear qué tipo de intervención terapéutica se pueda llegar a beneficiar. El fibrocartílago se va a ver hiperecoico
Mientras que el cartílago hialino, que es el que vemos aquí resaltado con esta línea verde en el codo, se va a ver liso y translúcido pues en la mayoría de articulaciones. Este va a tener un característico aspecto ondulado entre dos elementos óseos. El hueso, pues de pronto es lo más fácil de identificar por su alta densidad, tiene un aspecto hiperecoico o hiperecogénico, es muy fácil de identificar en la ecografía y recordemos que posterior a él vamos a observar el sombrado acústico posterior. Es importante que podamos delimitar estos bordes óseos porque muchas veces van a ser el referente para algunas estructuras cuando nosotros estamos haciendo intervencionismo, por ejemplo, bloqueo de los nervios gemiculados, a veces los rebordes óseos y la identificación de las arterias son las que nos permiten más tener ese target, inclusive que el propio nervio, que hay muchas estructuras que no se pueden visualizar. Y los nervios, pues como ya lo hemos visto, tiene el patrón característico de panal de abeja. Eh, Esto se da gracias a la alternancia que tiene también de sus capas entre el epineuro y el perineuro, ¿listo? Cuando nosotros tenemos aquí este corte axial, vemos el patrón característico del panal de abejas. A veces es difícil de diferenciar con los tendones, entonces lo que podemos hacer es que en el eje transversal hacemos el recorrido y obviamente nosotros como fisiatras que somos expertos en la anatomía, vemos cómo es la distribución del nervio mediano y confirmamos que realmente se trata de esa estructura nerviosa. Aquí vemos nuevamente, entonces, un ejemplo de la anisotropía, donde vemos tendón de los flexores, nervio mediano. Vemos que si nosotros hacemos un movimiento lateral, miren cómo esos tendones flexores cambian de ser hiperecoicos a hipoecoicos, mientras que el nervio mediano mantiene como tal sus características ecogénicas similares sin mayor variación. En ese artículo publicado en el 2019 en la revista Muscle and Nerve, muestran que la guía ecográfica de neuromuscular para identificación de nervios dicen que hay menor dificultad para identificar algunos nervios superficiales como el mediano, el ulnar, o también nervios como el fibular, el tibial, el radial y el sural. No obstante, aunque el objetivo de esa charla no es hablar también de enfoque diagnóstico, pero recordar que nosotros como fisiatras, la ecografía del sistema nervioso pues nos ayuda a complementar el diagnóstico con neuropatías focales. Por ejemplo, acá vemos un atrapamiento de nervio mediano, donde vemos que puede tener un aplanamiento, va a haber una mayor hipogenicidad, pérdida de la movilidad nerviosa y pues una mayor vascularidad intraneural. Finalmente, pues quería mostrar cómo pues a partir de la aplicación de esta guía con ecografía que tiene tantas ventajas, que está ampliamente disponible y que hoy en día los fisiatras nos estamos más formando pues en mayor medida para garantizar mejores resultados, se correlaciona con los hallazgos que tenemos pues a nivel de múltiples publicaciones. En esta publicación que fue en el año 2018, muestran cómo las inyecciones guiadas por ultrasonido pues son más precisas que las guiadas por los puntos de referencia, aunque pues se sugiere que debe haber mayor investigación para poder corroborar los resultados. Ya hacia el año 2021 hay otro estudio que muestra la precisión de aplicar a inyecciones intraarticulares por reparo anatómico y con ultrasonido, mostrando que hay mejor resultado claramente con la guía imagenológica y con mejoría sintomática a corto plazo. Y en ese metaanálisis que es del año 2022, que incluyó 18 ensayos clínicos aleatorizados con 1.010 pacientes, mostraban que pues, las inyecciones guiadas por ecografía mostraban un mejor resultado en el control del dolor de los pacientes y también en las puntuaciones funcionales de escalas que fueron aplicadas. Sin embargo, pues recomiendan que se tienen que hacer aún más estudios que avalen como tal, pues de pronto el beneficio que se tenga en los pacientes también a mediano y a largo plazo. Y pues también aquí, como nos decía la doctora Sandra Zuleta, también hay otro campo, pues para que nosotros que hacemos tantos procedimientos, tenemos un grupo poblacional tan grande en el cual hacemos intervencionismo, podamos seguir publicando resultados de gran impacto. Y finalmente, pues como conclusión, debemos ver que la ecografía es una herramienta útil que nos permite identificar las estructuras anatómicas. Si tenemos en cuenta, pues de pronto todos los conceptos que ya hemos hablado, nos permiten tener una mayor precisión en el intervencionismo. Es un complemento para estudios de electrodiagnóstico, pero no olvidar que al ser una técnica operador dependiente requiere entrenamiento y experticia y pues es fundamental conocer la anatomía pues para tener una aplicación más dirigida y con mejores resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, con esto damos fin al Summit de Dolor. Muy orgullosa hoy de haber presentado 3 temas de actualidad y sobre todo
de haber integrado a mis residentes y a todos los residentes de Colombia, porque son socios adherentes de nuestra asociación. Son personas que deben hacer parte activa de todas las actividades de la asociación y los invito a que nos acompañen en todos los summit, en todas las actividades que se hacen, que son de gran riqueza académica. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Mil gracias.